Universal de Santiago. Bueno, hermanos, antes de empezar me gustaría, pues como vamos a hacer un estudio de la epístola de Santiago, pues hacer una breve introducción histórica de la carta de Santiago, ¿no? Como bien sabemos, pues el autor, muchos eruditos coinciden en que el autor de esta carta, de esta epístola, es Santiago. No Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús, quien inicialmente no fue seguidor de Jesús en su ministerio terrenal, sino que se convirtió tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y llegó a ser un líder principal de la iglesia de Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Hechos 15:13 y en Gálatas también. ¿De dónde viene este nombre? Porque el nombre de él es Jacobo, ¿sí? Jacobos en el griego, ¿sí? Y vemos a través de la Biblia que él no fue el único Jacob. De hecho, en la cultura hebrea, para los hebreos, los judíos, el nombre de Jacob es común. No menos de 7 veces vamos a encontrar el nombre de Jacob o Jacobo en la Biblia, ¿no? Pero con el paso del tiempo, bueno, esto en griego es Jacobos, en hebreo sería algo como Jacob, pero sabemos que después de que se conformó la iglesia, la lengua más utilizada fue el latín, ¿no? Fue, digamos, la lengua religiosa por excelencia. Durante casi 10 siglos estuvo predominando el latín, y esto se convirtió en Jacobus. Entonces, después se canonizaron, y se canonizaron los libros, se empezó a cerrar el canon bíblico, y curiosamente, esta carta se cree que fue una de las primeras, si no la primera, fue una de las primeras. Fue escrita alrededor del año 44 al 49 después de Cristo. Podría ser la primera o una de las primeras, pero lo curioso es que entra al canon como una de las últimas, Es curioso, ¿no? Y este nombre, Jacobo, se transforma en el latín en Sanctus Jacobus, y luego se convierte en Santiago, ¿no? Entonces, cuando le damos Jacobo, pues es Santiago, los hermanos de Jesús. Pero ¿cómo? Si aquí está Jacobo y este es Santiago, ¿cómo es esto? Aquí hay un error bíblico, ¿no? Entonces, no es un error bíblico, es una transformación idiomática, que al menos para mí son bastante curiosas, ¿no? Me llaman la atención cómo a través de los años hay estos cambios. Pero realmente la transformación que a mí más me sorprende de Santiago no es el hecho de que su nombre haya cambiado de Jacobo a Santiago, sino por el contrario es ver a un hombre que no creía en su hermano y por la obra y misericordia de nuestro Señor se convierte en un líder de la iglesia de Jerusalén. Eso es poderoso, esa es la transformación que obra el Evangelio, ¿no? Y veamos cómo al final de sus días él muere lapidado. Flavio Josefo escribe, fue lapidado, fue líder de la iglesia, ¿no? Y muere como mártir. ¿Por qué? Por el Evangelio, por compartir el Evangelio. ¿Quiénes fueron los destinatarios de esta carta? Estos destinatarios de esta carta, en el principio dice Santiago, siervo del Señor, ¿no? Y el siervo del Señor a las 12 tribus que están en la dispersión. Cuando hablamos de las 12 tribus de la dispersión, estamos hablando de cristianos cuyo trasfondo religioso era judío, habían sido parte del pueblo judío, pero ahora son cristianos. Y recordemos que la iglesia cristiana que se encontraba en Jerusalén es dispersada después de la muerte del mártir del apóstol, de Esteban. Muere Esteban y los cristianos que habían en Jerusalén salen a la dispersión. Entonces va dirigida a todos los cristianos, judíos cristianos que se encuentran en la dispersión, ¿vale? Es una carta, se llama católica. Católico quiere decir universal. Una cosa distinta es católica romana y otra católica, ¿no? Esto es va dirigida a las iglesias. No es como la carta, por ejemplo, que encontramos a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses. No, es una carta a todas las iglesias, a todo el pueblo del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito principal de la carta es confrontar la fe hipócrita y enseñar una conducta cristiana coherente con el Evangelio. Es el objetivo principal. ¿Cuáles son los temas principales que aborda esta carta? Aborda fe viva y práctica, paciencia en medio de las pruebas, sabiduría divina frente a la sabiduría mundana, el dominio de la lengua, la justicia social y el trato hacia los pobres, y la oración y la vida comunitaria. En definitiva, esta carta de Santiago combina teología práctica y directa para vivir una fe activa y coherente con el carácter de Dios, ¿vale? Y ahora me gustaría empezar ya a exponer, a hablar acerca del texto. Entonces os voy a pedir que me acompañéis a leer el capítulo 1 de Santiago, del 1 al 11, ¿vale? Vamos a leerlos todos juntos, unánimes, ¿vale? Entonces, me decís si lo tenéis ya. Santiago 1, 1 al 11, ¿amén? Bueno, hermanos, pues vamos allá.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque como sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, hermanos, aquí inicialmente podemos ver la salutación de Santiago, y Santiago, como hablé al principio, lo que me impacta es su transformación de ser una persona que no cree que su hermano es el Hijo del Salvador, el Hijo de Dios, el Salvador. Se describe aquí como un siervo de Dios y el Señor Jesucristo, un hombre ya transformado que reconoce la autoridad del señorío de su hermano, del Señor Jesucristo, y empieza como siervo de Dios. Esta palabra en el griego es como duolos, ese es el término en griego, y este siervo no es un siervo que es comprado en el ágora. Recordemos que en aquellos tiempos los esclavos, ¿dónde se compraban? Se compraban en el ágora, era el mercado de los esclavos, donde tú conseguías todo. Y ese esclavo, ese es comprado porque ha sido ganado en una batalla o lo que sea, y lo compran a las malas. Pero el duolos, este siervo, este esclavo del que habla aquí, es un siervo voluntario, es un esclavo voluntario. Es el que dice: yo quiero ser tu esclavo, yo quiero que tú seas mi Señor. Ahí ya empieza un proceso de transformación, ya ha orado el Señor en el corazón de Santiago, y reconoce el poderío de su hermano, el Señor Jesucristo, ¿no? Y vean esto, él no empieza la carta con hermano de nuestro grandísimo Señor Jesucristo, ¿no? Yo soy aquí el mero mero, ¿no? Aquí el que corta el bacalao, como decimos aquí en España. No, es un siervo. Este siervo, este duolos, es de una condición mucho más humilde, mucho más baja que el siervo que es comprado en el ágora, ¿vale? Y bueno, vemos aquí el reconocimiento de él. Luego hay una segunda parte que es de Santiago 1, del 2 al 4, que son las pruebas y la paciencia, hermanos. ¿Qué pasa? Nuestra fe debe ser probada. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de 2 al 4, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la prueba fortalece la fe. No nos pensemos por ningún momento que vamos a pasar de puntitas por la prueba. No, hermanos. Tengo malas noticias para aquellos que esperan que la vida de cristiano sea todo color de rosa. Malas noticias, hermanos. Vamos a pasar por la prueba, sí o sí. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. La fe es un músculo espiritual, se debe ejercitar, como cuando vas al gimnasio. Los que van al gimnasio, si quieren sacar un buen bíceps, un buen pectoral, tienen que machacarse. Igualmente la fe tiene que ser pasada por prueba. Tiene que probarse. No es si vengan las pruebas, hermano, sino cuándo, y tenemos que estar preparados. Las pruebas no son inevitables en nuestra vida como cristianos. ¿Y cuál es la actitud que se espera de nosotros como creyentes? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Pues gozo, hermanos. Ahí lo pone. El gozo, debemos ser gozo. No por dolor. O sea, no decir, ay, a mí me encanta el dolor, me encanta pasar por pruebas. No es ser masoquista, no, hermanos, es gozarnos en esto. ¿Sabéis cuál es la epístola por excelencia que habla del gozo? Se llama Filipenses, la carta escrita a los Filipenses. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Y esta carta, ¿saben dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel, en el talego, ahí estaba. Y desde ahí estaba el hombre hablando de gozo. Esto es increíble. Eso es gozo.
Es increíble que con nosotros como cristianos, y yo me incluyo ahí, hermanos, porque lo he pasado, que dicen, no, ¿cómo veo mi vida en gozo? ¿El gozo qué es? El gozo es una disciplina espiritual, el gozo es distinto a la felicidad o a la alegría. Esas son emociones, son pasajeras. El gozo tiene trascendencia, el gozo es una disciplina espiritual. Un cristiano gozoso está gozoso tanto en la prueba como en los buenos tiempos. Nos pasa muchas veces saludar a los hermanos, hola hermano, ¿cómo estás? Feliz y en gozo. Y uno dice, ¿feliz y en gozo? ¿Feliz y en gozo? ¿Really? ¿En serio? Eso contradice de lo que nosotros estamos hablando. Y ese gozo, esa prueba hermosea nuestros rostros, nuestros corazones. ¿Y cuál debe ser el resultado de estas pruebas que fortalecen nuestra fe? Pues que esto produce paciencia, produce constancia y perseverancia en el creyente. Si no, vean al apóstol Pablo. Apedreado, se le hundió varias veces el barco, bueno, le picó una víbora, de todo. ¿Y cuál es la meta espiritual de estas pruebas? Ser maduros y completos en Cristo, mis hermanos. ¿Cuál sería la aplicación de esto, hermano? ¿Cómo reaccionamos nosotros como creyentes ante las pruebas? ¿Con queja o con fe? Cuando viene la prueba, hermanos, sea una prueba de trabajo, una prueba de salud, una prueba económica, ¿cómo reaccionamos? ¿Con mala actitud? Quejándonos, Señor, si ve, ¿por qué me vine para acá? Si ve, yo dejé, ya tenía mi negocio todo montado, mire, me vine para acá. Ahora lo único que me falta es ir a la Cruz Roja a pedir comida, ¿sí? Esa es la actitud. Hermano, Dios te ha bendecido por tener este país tan hermoso que tenemos aquí en el que vivimos. Nos ha bendecido, es una bendición, hermano. Miren el impacto que nosotros como iglesia hispanoamericana estamos teniendo. Muchos de nosotros hemos dejado nuestros países para venir aquí a un sueño, ¿no? A un sueño en España. Yo personalmente, algunos tendrán su sueño americano, ¿no? Pero hay un dicho que aquí en España que a mí me encanta, que dicen que es mejor la siesta española que el sueño americano. ¿Sí? En serio, eso me encanta, eso me encanta. Se me flipa cuando llegan a vivir los americanos, ese sueño americano, you know, ¿no? Y, no, viejo, la siesta americana es mejor, la siesta española es mucho mejor, ¿no? Entonces, es esto, hermanos, es saber nosotros cómo reaccionar a esto, cómo crecer en el lugar donde el Señor nos ha plantado, cómo dar fruto en este lugar donde nosotros estamos. Dios bendiga a España y bendiga todos los países donde hay creyentes y en aquellos donde no haya creyentes, que prepare ese suelo fértil. Y hoy lo que nos compartía el hermano Jesús en su predicación, hermano, la mies es mucha, pocos los obreros. Y recordemos que una fe sin obras es una fe muerta. Por eso somos obreros, porque obramos, hacemos algo. No nos quedamos con el tesoro, no, lo compartimos. Entonces, leyendo acerca de esto, pues me animé. Obviamente no me estoy inventando la rueda, pero pues leyendo algunos comentarios, algunas biblias de estudio, pues bueno, pude encontrar algunos tipos de fe que en la escritura, ¿no? A través de la escritura. Entonces, hay una fe que es la fe salvadora. Por ejemplo, yo voy a pedir en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Esto qué describe? Confianza genuina en Cristo para salvación. ¿Cuál es el resultado? Justificación, relación con Dios y vida eterna, mis hermanos. Y os voy a pedir que me acompañéis a Lucas 8, 43, 48. ¿Vale? Reina Valera. Esta sí es Reina Valera, perdón, porque es que la que tengo yo aquí es una Reina Valera revisada, entonces había alguna variación. Sé que algunos se quedó, ¿y este que está leyendo? Lucas 8, 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. Bueno, vamos allá. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Hermanos, imagínense ustedes, pónganse en el sitio de esta mujer, una mujer judía con flujo constante durante 12 años,
¿Qué producen las pérdidas constantes de sangre? Anemia. Una mujer anémica. Una mujer seguramente con problemas de huesos, con artrosis, artritis, todo lo que pueda venir de ello, con todas estas enfermedades. Encima, ceremonialmente, era impura. No podía participar de nada, de ninguna ceremonia religiosa del pueblo judío, de ninguna, imagínense. Imagínense nosotros no poder venir a la iglesia porque estamos enfermos durante 12 años, no poder compartir con nuestros hermanos. Eso es una desgracia total. No poder congregarnos, imagínense eso. Esta mujer estaba en una condición tremenda. Aparte de eso, muchos estudiosos de la Biblia coinciden en que esta mujer era de una posición económica importante, tenía dinero, porque durante 12 años estuvo pagando médicos. Estos médicos, los médicos judíos, eran de muy alta reputación, eran unos médicos muy buenos. No eran un curandero ni nada por el estilo, eran gente que sabía lo que hacía y pues obviamente era costoso y había que pagar. Entonces sí que tenía dinero, porque 12 años pagando a los médicos y ninguno, no porque fueran malos, por el contrario eran buenos, sino ¿por qué? Porque esto estaba en los planes del Señor, porque el Señor no juega a los dados, no hay azar con Él no tiene plan B como lo puedo tener yo, o tú mi hermano, plan A, B, C, D y hasta la Z, ¿no? No, Él tiene un solo plan y ya está, y eso se cumple, punto pelota. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer es salva. Hay otra versión que dice que le tocó un flequillo, un fleco del manto, o sea, lo que menos podía tocar, pues eso tocó y con eso fue suficiente. No con tocar, sino con su fe fue suficiente para que fuera sanada cuando al instante. No se esperó. El hermano Jesús compartía esta mañana. Lo primero que el Señor obraba oraba en los corazones de las personas, en sus necesidades espirituales, no tanto físicas. Ella en algún momento conoció a Jesús, o no personalmente quizá, pero sí escuchó de Él, de los milagros, porque Jesús era tremendamente popular. ¿Por qué fue a buscarlo? Esto es lo último, o sea, Él solamente puede hacerlo. Ya había fe en esa mujer. Y ella no sabía que esa mujer iba a ser salva aquel día. Y aparte de su salvación, consiguió sanidad. Tremendo, hermanos. Tremendo. Ahora os voy a dar otro ejemplo de fe, aunque este no es un ejemplo bíblico, pero que este evento que ha ocurrido en la Biblia pues es bíblico histórico, ¿no? Porque la Biblia es histórica, tiene historia, es verdad lo que hay aquí. Hay otro evento que lo quise tomar porque pues bueno, a veces soy un poco friki leyendo algunas cosas curiosas y cosas de estas, y pues imagínense que preparando la enseñanza me acordé de algo que había leído en algún momento y me llamó la atención y dije, voy a compartirlo con mis hermanos. Fue un hecho histórico, pasó realmente, no me lo estoy inventando, ¿no? Resulta que en diciembre de 1944, recordemos que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, ya quedaba poco para que se acabara, pero resulta que el ejército alemán había lanzado una contraofensiva tremenda que sorprendió a todo el mundo en el bosque de las Ardenas, entre Bélgica y Luxemburgo. Y a esta batalla se le llamó la batalla de las Ardenas, o la ofensiva del saliente. Resulta que en ese momento, en invierno, pues las condiciones son súper difíciles en Bélgica, imagínense, y ahorita están en Bélgica los hermanos y es que tienen que ponerse mantita encima. Y uno dice, ¿cómo? Y aquí estamos todos asados, ¿no? Y allí, imagínense, verano con manta, pues imagínense en diciembre. Un frío alucinante, frío, nieve, condiciones meteorológicas adversas, los caminos estropeados por los bombardeos, el agua, todo lo que produce cuando llueve fuerte, pues se desbaratan los terrenos. ¿Qué pasa? No podían avanzar, el ejército americano no podía avanzar. Y justo enfrente del tercer ejército de los Estados Unidos de América estaba un general que se llamaba el general George Patton, ¿no? Y él era el comandante. Y él quería movilizarse porque quería ayudar a las tropas que se encontraban en el norte, estaban atrapadas. ¿Saben qué hizo el general George Patton? Pues hizo lo siguiente: llamó al capellán del tercer ejército y dijo, oiga capellán, imagínense lo que tenemos aquí, estamos pillados, no podemos avanzar, tal, pues imprímase unas cartas de oración para que todos los soldados del tercer ejército oren por el cambio del clima, ¿sí? Y os voy a leer lo que hizo el capellán, se llamaba James O'Neill. Recordemos que George Patton, el general americano, este general, tenía un trasfondo anglicano. Él era episcopal, que es una rama del anglicanismo inglés, ¿no? Que obviamente viajaron a los Estados Unidos y pues también en Estados Unidos hay anglicanos. Y era de la rama de los episcopales. Él en su infancia había recibido enseñanza bíblica.
había recibido enseñanza por parte de sus padres. Y este hombre le pide al capellán que haga esta oración para el cambio del clima. Y el capellán hace esta oración, dice: Dios Todopoderoso y Misericordioso, humildemente te pedimos en tu gran bondad que refrenes estas lluvias incesantes con las que hemos tenido que luchar. Concédenos buen clima para la batalla. Escucha como soldados nuestras oraciones de súplica para que, armados con tu poder, podamos avanzar desde la victoria hasta la victoria y erradicar la injusticia de nuestro mundo. Concede paz a las naciones, oh Dios. Amén. Esta fue la oración que se imprimió en esas tarjetas. ¿Y saben qué ocurrió? Pues lo que están pensando, hermanos. El clima cambió, todo se despejó, el ejército pudo avanzar y ganamos. Ganaron la batalla los americanos, ¿no? Ganamos. Vaya Douglas, vaya Siervo, ¿no? Entonces, los americanos ganaron la batalla. Y gracias a este paso de fe de este general, de George Patton, imagínense esto, una pequeña muestra de fe. ¿Cuántas vidas ha salvado ese hombre por ese avance? ¿Cuántos millones de vidas se han salvado? Nos salvamos del nazismo, de que en Europa se hablara alemán. En serio, uno no lo piensa, pero póngase a pensarlo. Si hubieran ganado, los alemanes venían a por todas y lo hubieran logrado. Pero un hombre, un detalle de fe. Y esto no es algo aislado dentro de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos testimonios de hombres creyentes que hicieron cosas asombrosas, que tuvieron el respaldo de nuestro gran Dios, ¿vale? Ahora, otro tipo de fe, la fe muerta. Eso suena como oxímoron, como rara, ¿no? Pero no lo es. Santiago 2:26 dice: la fe sin obras está muerta. Sabemos que tenemos salvación por fe, no por obras, pero las obras son resultado de nuestra fe. Eso implica que la fe del creyente debe ser una fe activa, no una fe pasiva. El creyente tiene que estar comprometido con su entorno, con lo que lo rodea, debe estar comprometido con su iglesia, debe estar comprometido en el sitio donde vive. Por eso hemos sido llamados a ser sal y luz en la tierra. No aislarnos tipo gueto, no, aquí, mejor aquí, allá afuera hace frío. No, a eso no hemos sido llamados. ¿Cuál es el resultado de este tipo de fe? No salva, es una fe estéril. Un ejemplo, alguien que dice creer pero no muestra amor, no muestra compasión ni misericordia por sus hermanos. Alguien que ve la necesidad de su hermano pero no es capaz: oye, mi hermano está pasando una situación económica difícil, hagamos algo, ayudémosle a conseguir un trabajo, a lo mejor le puedo ayudar económicamente durante algún tiempo, o puedo ayudarle a cuidar a sus hijos mientras él sale a buscar trabajo. No todo es dinero, hermanos, es una fe que nos lleve a movernos, ¿sí? Pero esta fe muerta es alguien de quien no cree, de quien dice creer pero no muestra amor, ni justicia o arrepentimiento. Le da igual 8 que 80. Esa es la fe muerta. La fe temporal o superficial. Miren en Lucas 8:13 dice: estos creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta es la semilla que cae en el terreno pedregoso. ¿Qué crece? Sí, hermanos, crece. ¿Echa raíz? Sí, hermanos, echa raíz, pero en el terreno pedregoso. No sé si ustedes han visto, de pronto se acercan a un sitio donde está ya las plantas secas y tal, y aquí es muy común ver eso. Por lo general la tierra es un poco arenosa y pedregosa. Si ustedes arrancan las plantas que están sobre las piedras, es fácil sacarlas de raíz. Igualmente ese es el tipo de fe de estas personas. Se emocionan, así que guay, pero cuando viene la prueba es, no, mejor no. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno llega al cristianismo, se le vienen encima a uno, boom, 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 una de otra detrás de otra, ¿no? Y cuando estamos dentro del cristianismo, boom, 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 también, ¿no? Pero estas pruebas son las que nos ayudan a crecer. Y el ejemplo de esto es la semilla que cayó en los pedregales. También hay una fe sanadora. Lucas 7, 1 al 10. Acompáñenme ahí, mis hermanos. Lucas 7, 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está prostrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, no sabemos si este hombre era creyente, probablemente haya sido creyente, creyó en Jesús, vino a buscarlo. Y gracias a la fe de su amo, el criado fue sanado. Esa es la fe sanadora. Así actúa. Es increíble. También tenemos la fe como don espiritual. En Corintios 1, 12, 9 dice: a otro fe por el mismo espíritu. ¿Qué describe este tipo de fe? Es la capacidad espiritual especial de confiar en Dios para las obras extraordinarias, hermanos. Nosotros podemos orar por milagros de sanidad, que el Señor haga lo imposible. En nuestras manos está hacer todo lo posible. Nosotros no podemos hacer lo imposible. El encargado de hacer lo imposible es el Señor. El resultado, ¿cuál es el resultado? El resultado de esto es la edificación de la iglesia y glorificación de Dios. Hermanos, cada vez que ocurre un milagro de sanación o un milagro que sea, cuando la gente tiene problemas de salud y milagrosamente es sanada, cuando no hay posibilidad de que uno tenga sus papeles y de pronto pum, sale la resolución y le salen sus papeles, hermanos, esos son milagros. Y la gente bueno, me salieron. No, hay que ser agradecidos. Miren, la fe es el elemento sobre el cual giran las demás disciplinas espirituales. La fe trae gozo. ¿Y el gozo que trae, mis hermanos? Trae gratitud. Ser ingrato es pecado, hermanos. Un corazón gozoso, un corazón con fe, es un corazón agradecido. Hay una historia de un seminarista en Estados Unidos que era un hombre que era muy buen nadador, pero estaba estudiando para ser misionero y pastor. No me acuerdo el nombre de él, me acuerdo de la historia. Me acuerdo que hubo un desbordamiento del río Mississippi, estos chungos que ocurren por allá, o sea, así que se desborda todo y resulta que la embarcación en la que estaba la gente pues se hundió y pues la gente naufragio ahí, el hombre se metió, los vio, se metió y era tan buen nadador que rescató a 17 personas esa noche. Después de ese esfuerzo físico tan grande que hizo este hombre, quedó en silla de ruedas, imagínense. Ya no podía, ya no iba al seminario, o sea, perdió todos los planes que él tenía los perdió. Y le preguntaron en una entrevista, le decían: ¿a usted qué le gustaría que estas personas hicieran por usted? Y él dijo: no, solo que me hubieran dado las gracias. O sea, dice uno, salvó a 17 desgraciados. Nadie se acercó a darle las gracias. Hermanos, hay que dar gracias por todo al Señor. A nuestros hermanos cuando nos bendicen: hermano, gracias. Gracias por cuidar los niños aquí. Gracias por la escuelita bíblica de verano. Gracias por tantas cosas. Gracias, hermano Germán, por acomodarnos, por ayudarnos aquí. Gracias por estar al loro con todo. Gracias, hermano. Hermanos, créanme que dar las gracias en el momento indicado es una cosa que a uno le impulsa, le da más motivo para seguir adelante. Eso lo impulsa a uno para seguir trabajando. Es muy triste para uno, y aunque uno no debe poner su fe obviamente en que la gente le dé las gracias a uno, porque si no hay pérdidas totales, pero eso le ayuda a uno. En serio, eso lo anima a uno como servidor. Cuando dicen: oye, hermano, gracias por aguantarte a mis hijos. Vale, nada, de nada, ¿sí? En serio, hermanos, eso es gratitud. Hermano, gracias por la enseñanza que nos diste en la escuela dominical. Gracias. Hermano, gracias. ¿Sabes por qué? Porque eso implica tiempo de las personas. Preparar este sermón implica tiempo que le tengo que quitar a mis hijos. Y mis hijos están todo el rato: papá, vamos a la calle. Me voy para la iglesia, preparo la enseñanza, tengo que invertir un tiempo en preparar esto para mis hermanos, pero también le quito tiempo a ellos. Y no lo digo porque sea yo el que lo haya hecho, pero el hermano Jesús también tiene que invertir tiempo en preparar su enseñanza y tiene que quitarles a lo mejor tiempo a su hija y a su esposa, a sus hijas y a su esposa, para preparar la enseñanza, hermanos. Y hay que ser agradecidos. Gracias, hermano, gracias por lavar el vaso en el que me tomé el café y yo lo dejé ahí y no lo lavé. Gracias. No estoy echando vainas, ¿no? Pero es eso, hermano. Seamos agradecidos con el hermano que lava el plato, con el hermano que friega el suelo. Seamos agradecidos, hermano. Aquí hay un dicho en España que dice: es de bien nacido ser agradecido. Ya saben, el que no es bien agradecido qué es, ¿no? No lo voy a decir, pero es así, si se ponen a pensarlo, ¿no?
Entonces, ese es el resultado. Está también una fe histórica o intelectual. Es esta que Santiago nos pone en Santiago 2:19, que dice, también los demonios creen y tiemblan. Es una fe que reconoce verdades doctrinales, pero sin entrega personal a Cristo. Un ejemplo, bueno, el resultado no salva ni tampoco transforma. ¿Cuál es el ejemplo? Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, pero no lo aman, ni le siguen, ni le obedecen. También tenemos la fe como fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué significa fe en este contexto? Si nos ponemos un poco tiquismiquis teológicos, doctores de la palabra, el término griego es pistis. Pero esto hace más relación a confianza en Dios, a depositar confianza, lealtad, constancia en obedecer de Dios. Y esta fe es distinta a la fe salvadora que hablamos, como en Efesios 2:8, sino es una virtud espiritual producida por el Espíritu Santo en la vida del creyente regenerado. El regenerado, no el degenerado, ¿vale? El creyente regenerado, el nacido de nuevo. ¿Cuáles son las características de esta fe? Confianza constante en Dios, fidelidad a la palabra y los compromisos cristianos, mis hermanos. Y vamos a darle a la matraca aquí con el compromiso cristiano. Esta mañana el hermano Jesús nos compartió, hermanos, somos obreros, ¿no? Obreros, obras. Hay que hacer algo, moverse. Hay que servir en tu iglesia local, mis hermanos. Yo no me puse de acuerdo esta mañana con el hermano Jesús para hablar acerca del servicio, hermanos. Pero estamos en un punto, como iglesia local, como iglesia bautista Malvida en Alcorcón, en que estamos creciendo. Y el crecimiento es constante. Y tenemos que hacer algo, hermanos. Ya estamos orando, estamos dándole, estamos buscando local. Pero necesitamos manitos, hermanos. No oculten sus talentos. El Señor nos ha dado a todos talentos, hermanos. A todos. ¿Sí? No es que, como el talento, no, yo no tengo ningún don, nadie, no, hermano. Usted tiene don, o el talento, este es talento, no. Todos tenemos talentos. El Señor nos ha dado talentos a todos. Unos para trabajar con los niños, otros para conducir, para llevar hermanos que están malos, ¿sí me entiendes? Necesitamos, otros en la música, hermanos. No puede estar una persona en la iglesia en 3 o 4 ministerios al tiempo. Una navaja suiza no sirve para todo. Ese es el servidor navaja suiza, sirve para todo. No, hermano, eso no está bien. Hablamos con el pastor Corey, cada uno se va a encargar de una pelota, ¿no? Cada uno tiene su pelota. Mi pelota es mi ministerio de niños. Yo me encargo de ese ministerio y voy a tope con ese ministerio. Pero no lo puedo hacer si también aparte estoy con el ministerio de hombres, y si también aparte estoy aquí con esto, y si también aparte... No, hermanos. Así el crecimiento del cuerpo no va a ser un crecimiento armonioso, sino, ustedes, es lo mismo el crecimiento del cuerpo humano. Nuestras extremidades, salvo casos excepcionales, crecen parejo, ¿no? Cuando hay una anomalía, pues un brazo más largo, una pierna más larga, y eso afecta, eso hace que se resientan las otras partes del cuerpo. Entonces, hermanos, necesitamos que cada uno de nosotros ponga al servicio del Señor, al servicio del cuerpo de Cristo, sus dones y talentos. No puede ser, y no quiero echarme flores ni nada de eso, ni a los hermanos que estamos en esa situación, que hayamos familias con ocupaciones arriba de trabajo con más carga. No, hermanos, eso no es considerado. Eso no es amor por el prójimo, hermanos. Pues ya ellos se encargarán, No, hermanos, vamos a empezar a trabajar esto en serio, a llevarlo en serio, porque necesitamos manos para servir, hermanos. ¿Queremos la propagación del Evangelio en España? ¿Queremos España para Cristo? Sí, amén, España para Cristo. Pero mi corazón no es para Cristo. Hermano, tenemos reunión. No, hermanos. Perdón si estoy dando machete a saco, pero es que tenemos que despertar, mis hermanos. Ese letargo, tenemos que despertar de ese letargo. Hay familias aquí, hermanos, ustedes lo están preguntando y no voy a decir nombres para no. Vienen desde donde el diablo tiró la chancleta, literal. Y vienen a servir acá. Bien.
Y no los veo yo quejándose. Uy, es que el tren, uy, es que son 2 horas. Aquí están, fieles y firmes. Y entonces, ¿por qué el que vive aquí en Alcorcón no puede servir a su iglesia local? O el que vive aquí en Madrid, cerquita, a 15 minutos en tren, ¿por qué? Eso es un poco de desconsideración, hermanos. Y es también un poco de falta de fe. No, que crezcan los demás, yo no, hermanos. El cuerpo debe crecer junto. Debe ser armonioso el crecimiento del cuerpo. Debe haber persistencia en la obediencia, aún bajo presión, duda o prueba. Debemos ser fieles. Debe haber también da estabilidad espiritual. No es una fe emocional o momentánea, sino duradera y madura. ¿Cómo se produce esta fe? Pues no es, como hablé anteriormente, no es fruto del esfuerzo humano, sino es de la obra del Espíritu en el corazón del creyente regenerado. Y se cultiva por medio de la palabra de Dios. Vale, muy bien. La fe como escudo. Hace 2 semanas tuvimos el privilegio de dar nuestra segunda escuela bíblica de vacaciones. El año pasado tuvimos 25 niños, creo que fue, o 20 y poquitos. Y este año tuvimos 50, el doble. Vinieron de varias iglesias también. Y eso es una gran bendición. Aquí nosotros no solo los bautistas, no. Aquí vinieron gente de otras iglesias, de otras denominaciones. Y eso es una gran bendición para nosotros y para esta iglesia, poder enseñar la palabra de Dios a estos niños. A los que ya tenemos aquí, pues para que refuercen su fe. Y a los que nunca han escuchado el Evangelio, pues para que conozcan el Evangelio. Y hablamos de esto, la temática fue la armadura del cristiano, la armadura de Dios. Y uno de esos componentes de la armadura es la fe como escudo. Estaba en Efesios 6:16 y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y miren que esta es la única parte de la armadura que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagarlo todos los dardos de fuego del maligno. Imagínense ustedes al guerrero romano, ¿no? Tenía ese escudo grandote, rectangular. Y lo bueno de ese escudo es que ese escudo, pues tú lo podías mover, es un escudo móvil, podías moverlo, ¿no? Para defenderse de las flechas que tiraba el maligno. Aquí la palabra habla de los dardos encendidos de fuego del maligno, ¿no? ¿Y cuáles son esos dardos? Son los ataques espirituales, como ¿qué? Tentaciones, dudas, acusaciones, miedo, desánimo, mentiras. ¿Cuál es el campo de batalla del creyente? La mente, hermanos. Cuando tienes tu mente dividida no progresas. El Señor no quiere eso para la vida del creyente. Él quiere una unidad en la mente. El escudo de la fe, si ustedes, con los dardos encendidos del maligno, ¿qué pasa? En esa época, claro, tiraban las flechas encendidas. ¿Y qué genera el fuego? ¿Qué generaban esas flechas encendidas? Desesperación, ¿no? Desánimo, porque tú, fuego, pues la gente empieza como loca para lado y lado a correr. Los soldados romanos hacían ese escudo, venía con una parte en cuero, era de piel, y lo que hacían era sumergirlo en el agua, obviamente iba a pesar más. Pero al estar mojado, esas flechas encendidas no podían hacer nada con el escudo. Se apagaban ahí. A eso hace referencia Pablo en este escudo. Nosotros con la fe vamos a apagar esos dardos encendidos del maligno. ¿Cómo nos procede el escudo? Apaga los dardos, provee cobertura total, porque si pensamos en ese escudo, incluso en los escudos que vemos muchas veces en nuestra policía, la Policía Nacional, tiene unos escudos de no sé qué material es, como fibra de vidrio o algo así, pero son grandísimos. Cuando mandan esas rocotas y siguen avanzando. Gracias a esos escudos, ellos pueden seguir avanzando. Y así, esa es la vida del cristiano. Con la fe, sigo avanzando. ¿Con qué? Con el apresto del Evangelio. El apresto del Evangelio, el calzado del soldado romano tenía unos taches que hacía que ellos pudieran agarrarse, asirse firmemente al suelo y pudieran avanzar. Así debe ser la fe del cristiano, del creyente. Una fe que tire para adelante, que te haga tirar para adelante. Segundo bloque, versos del 5 al 8. Dice, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pida a Dios, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les hará dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues hermanos, aquí esta sabiduría de la que se habla, es la que mencioné anteriormente, es la sabiduría divina. Esta sabiduría no es conocimiento teórico, sino sabiduría práctica para enfrentar las pruebas con discernimiento.
La sabiduría que de la que Él nos provee es la que nos da nos da su perspectiva, la perspectiva de Dios en medio de la prueba. Y también nos permite vivir conforme a esa perspectiva. Ese es el tipo de sabiduría que nosotros necesitamos y el cual debemos pedir. Aparte, aquí Santiago nos anima a que la pidamos con fe. ¿Ven? Otra vez la fe. En el Antiguo Testamento la fe se nombra 20 veces. En el Nuevo más de 230. Entonces vean cómo es de importante la fe. La fe es muy importante, mis hermanos. Un cristiano sin fe es indefenso. Es indefenso. En la Biblia la sabiduría es mucho más que inteligencia o conocimiento académico. Es una virtud profundamente espiritual que combina entendimiento, obediencia y reverencia a Dios. Eso es sabiduría. La palabra dice que el principio de la sabiduría, sí, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Estoy parafraseando. Pero ese temor, ¿qué es? No es el temor de vivir asustado porque tenemos un Dios que nos va a castigar. No, es un temor de reverencia, de obediencia, de sometimiento. De Señor, yo me someto a tu voluntad, te entrego mi corazón. Ese es el tipo de temor del que estamos hablando, el que nos hace crecer. El temor del otro, el miedo, es el que nos acobarda, nos achica, nos apoca. El temor del Señor nos levanta. Este temor de Dios no es un miedo servil, es uno de reverencia, de respeto hacia quién es Él. También la sabiduría, ¿para qué nos sirve? Es para vivir correctamente según la voluntad de Dios. Miren Deuteronomio 4, 5 al 6. Deuteronomio 4, 5 al 6. ¿Qué dice Deuteronomio 4, 5 al 6? Deuteronomio 4, 5 al 6 dice lo siguiente, hermanos. Dice, mas vosotros, 4, 5 al 6, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que los pongáis en práctica en medio de la tierra a la cual vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sabiduría, esta es la sabiduría que viene del Señor. La sabiduría, ¿dónde se pide? En oración. Dios es fuente de sabiduría y nos la da generosamente. No es tacaño. Cuando tú le pides, Él te da. ¿Y quién es esta sabiduría encarnada? Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Esto está en 1 Corintios 1 al 30. Hermanos, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es la plenitud de la sabiduría divina. Amén. Conocer a Cristo es conocer la mente y el carácter y voluntad de Dios. Vamos ya a la tercera parte, que es Santiago 9, del 1 al 11, que es la verdadera dignidad del humilde y la fragilidad del rico. El versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, aquí Santiago se está dirigiendo al creyente de humilde condición, posiblemente a creyentes pobres. Porque recordemos que en esta época la mayoría de los creyentes que eran cristianos eran de una condición social pobre, ¿no? Sí, es verdad que habían creyentes con dinero, con riqueza, pero eran más la gente pobre que la rica que había. Y él dice que de humilde condición, le dice que se gloríe en su exaltación, es decir, la exaltación de él, ¿cuál es? Que es hijo de Dios. Ese es el verdadero valor de las personas, por eso nos medimos nosotros. Dentro del reino de los cielos y para nuestro Dios no hay pobres, ni ricos, ni altos, ni bajitos. Todos estamos en el mismo nivel. Todos, el pobre, el rico, el feo, el guapo, todos. Todos, hermanos. Entonces, se refiere a esto, que tiene que ser, es exaltado en que es hijo de Dios. Ahora, con el creyente, y a veces
damos mucho palo con el rico, ¿no? Como si fuera pecado ser rico. Y no es pecado ser rico. La riqueza no es pecado, es una bendición que viene del Señor. Si tenemos hermanos ricos en la iglesia, pues bendito sea el Señor. Lo mejor de todo es que sean corazones dadores, ¿no? Vemos ejemplos claros, hermanos, aquí. Esta iglesia ha sido construida, ha sido comprada, ha sido remodelada. ¿Saben por qué? Por los corazones dadores alegres de los hermanos que están en otros países, Estados Unidos, Alemania. Ha sido comprado por eso. Gracias a Dios, porque saben y entienden que esas riquezas no son suyas, simplemente somos meros administradores de lo que Dios nos da en esta tierra. No hay más. Yo no he visto, como decían, el primer entierro con mudanza, ¿no? A lo mejor los egipcios lo hacían, morían con todas sus riquezas, pero a día de hoy, yo no he visto el primero que vaya al ataúd y vaya el Porsche Cayenne detrás. No lo he visto todavía. O que lo entierren dentro del Porsche Cayenne, ¿no? No lo he visto. Entonces, para que nos demos cuenta, la riqueza es efímera. La riqueza que hay en el mundo es efímera. La terrenal es efímera. Debemos pensar es en la riqueza que nos está esperando allá. En esa es en la que nosotros debemos pensar. Ser rico no es pecado. El amor al dinero, eso sí es pecado. El dinero como tal es neutro. Si tú lo utilizas, un ejemplo claro, no recuerdo cómo se llamaba el mecenas de William Tyndale, pero William Tyndale fue una persona que fue un estudioso de las escrituras británico, que tradujo las escrituras de las lenguas vernáculas, es decir, de las lenguas en las que está escrita la Biblia, griego, hebreo y arameo. Él las tradujo por primera vez al inglés, porque él quería que todo el pueblo pudiera entender lo que le estaba leyendo el cura de espaldas así en latín. Y él murió en la hoguera. Y él no tenía dinero, pero había una persona que Dios la había hecho tremendamente rica, y fue el mecenas de William Tyndale. Y gracias a esa fe de ese hombre, a que empleó esos recursos que él sabía que Dios se los había dado, los empleó para la traducción de la Biblia en inglés. ¿Y cuántos millones de personas han sido bendecidas por lo que hizo ese hombre? Ser rico no es pecado, hermanos. Lo que es pecado es lo que hay en tu corazón. ¿Qué eliges? ¿Que tu Dios sea el dinero, las riquezas, o el Dios único y verdadero? Está así, hermanos. Es así, así lo ponen las escrituras. De esa forma lo ponen las escrituras. Las escrituras nos confrontan, hermanos. Para las escrituras no hay términos medios. No los hay, no los existen. O eres creyente o no lo eres. O eres salvo o no lo eres. Te vas al cielo o te vas al infierno. Ya está. Tú me vas a acordar una vez que mi hija pequeña, a ella no le gusta que la mojen. Y pues en el verano los niños están jugando, tal, y pues a la profesora le pareció súper gracioso mojar a mi hija. Me tiene un carácter fuerte. ¿Saben qué le dijo mi hija a la profesora? Le dice: ¡Filistea pagana! ¡Te vas a ir al infierno! Le dice así. Y yo digo: ¡guau! ¡Qué forma de compartir el evangelio de mi hija! ¿No? Le salta eso. Claro, cuando mi esposa viene a recoger a mi hija, la profesora está así como... y le dice: ¿qué ha pasado? Es que Merida me ha dicho una cosa muy fea. Le dijo: uy, ¿habrá hecho algún taco, alguna vaina? Le dijo: no, es que me dijo algo como de que Filistea pagana te va a hacer al infierno. Y cuando mi esposa me contó, decía: pues sí, es verdad, se va a ir al infierno si no confía en el Señor Jesucristo como Salvador, ¿no? Pero es eso, o sea, o somos salvos o no lo somos. No hay términos medios en las escrituras. Y bueno, es era un ejemplo chocante, ¿no? Pero también eso es evangelio. Es traer la verdad, porque muchas veces cuando compartimos el evangelio queremos compartir la parte dulce, la parte guay, pero no hablamos de la otra parte. Es que si no crees en el Señor como tu Señor y Salvador, te vas a ir al infierno. Y eso es verdad. Seguimos, hermanos. Hermanos, nuestra fe debe de reorientar nuestras prioridades. La carta de Santiago, el escritor habla de la exaltación del pobre y de la humillación del rico, mostrando que la fe no se mide por el valor de nuestras posesiones. La fidelidad, hermanos, del Espíritu nos lleva a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos es pasajero, excepto nuestra herencia en Cristo. Eso es eterno, hermanos. ¿Cuál es nuestra aplicación, hermanos?
nuestra fe no se debe aferrar al oro, sino a la voluntad de Dios. Y debemos encontrar gozo en el propósito eterno de nuestro gran Dios. Hermanos, si eres pobre, no te sientas menos, porque nuestra identidad no depende de lo que tenemos, sino de Cristo. Si eres rico, no pongas tu confianza en lo que tienes, porque recuerda que todo va a pasar, todo se va a extinguir. Así que, hermanos, nuestra fe, la fe del creyente, no debería ser algo autómata, algo que provenga de nosotros, sino debe ser una expresión del fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. La fe del cristiano debe ser una fe que soporta las pruebas, que busca la sabiduría y camina con fidelidad humilde. Esa es la fe que el Señor quiere para sus hijos. Así que, mis hermanos, los animo a que confiemos en el Señor, a que tengamos fe en todas sus promesas, en todo lo que Él tiene para nosotros, y que sigamos adelante, que reorientemos todas nuestras prioridades, que reorganicemos lo que para nosotros son prioridades y ponerlas delante del Señor y decir: Señor, ayúdame a organizar, dame sabiduría para organizar realmente cómo quieres tú que yo trabaje, cómo quieres tú que yo haga esto. Siempre, hermanos, ese debería ser el patrón por el cual nosotros regimos y dirigimos nuestras vidas. Entonces a esto nos llama el apóstol Santiago, Santiago, no el apóstol, Santiago nos anima a esto, a reorientar, pero sin perder la vista, sin perder nuestra mirada al Señor, que es quien dirige nuestros caminos. Así que, hermanos, acompáñenme en oración. Padre Celestial,